es un acto de adoración, comunicación e incluye la presentación de nuestros deseos a Dios en el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ir a la Escritura, allí al Evangelio de Juan, y el capítulo 14. Allí vamos a encontrar este pasaje de 13 y 14 que dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Entonces prácticamente podemos ver y podemos entender que la oración tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos 8:26 nos dice: ¿por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Ahí también en Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Y de alguna manera podemos ver cómo la oración tiene su efecto no por lo que pidamos ni por nuestro corazón, sino que es el corazón de Dios respondiendo a las súplicas, a las oraciones que verdaderamente nosotros podemos llegar a necesitar. Así que algunos consideran, por ejemplo, en Génesis 4:26 como el primer registro de una oración pública. La oración juntamente con el ayuno era una de las prácticas del judío piadoso. Es decir, la oración no es nueva, ¿verdad? Porque muchas veces allí agarramos ese pasaje donde los apóstoles le preguntan al Señor Jesucristo, más bien le piden, le hacen una petición: enséñanos a orar. Pero no quiere decir que a partir de entonces existió la oración, sino que la oración ya era algo que se daba en el Antiguo Testamento. Veamos este pasaje de Génesis capítulo 4 y el verso 26, y dice así: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así que podemos ver cómo de alguna manera Dios se manifestó al hombre y empezó a relacionarse con él, y entonces el hombre empezó a tener ese ejercicio de hablar con él, que es lo que significa oración, diálogo del hombre con Dios. Entonces es muy importante que nosotros podamos mantener esta comunicación con nuestro Creador, porque al final de cuentas Dios no nos necesita, pero nosotros sí necesitamos de Dios. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que lo podamos implementar constantemente en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, la oración estaba relacionada con el sacrificio en el templo, y después del año 70, los rabinos llegaron a sostener que la oración era mejor que el sacrificio. En la sinagoga, aquella ocupó el lugar de el templo, aunque no existe en la Biblia un orden al respecto. El judío acostumbraba orar al menos 3 veces al día. Aquí tenemos algunos pasajes, por el tiempo, por la premura del tiempo, no los vamos a leer todos, pero el Salmo 55:17 nos dice que mañana, tarde y noche, y también en Daniel 6:10 nos dice que Daniel oraba 3 veces al día, ¿verdad? Las horas de la oración eran la tercera, o sea, las 9 de la mañana, la sexta a las 12 de la mañana o de la tarde, y la novena las 15 horas, las 3 de la tarde. Así que tenemos que de alguna forma oraban en 3 ocasiones en el día, y esto era recurrente en los judíos piadosos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros de alguna forma a veces como cristianos oramos 3 veces al día, pero es desayuno, comida y cena.
Pero eso no es una oración, sino eso es una acción de gracias por los alimentos que vamos a consumir. Dar gracias porque Dios proveyó los alimentos, pero orar de alguna manera es un diálogo, el hombre con Dios. Y lo que hace el hombre al orar, cuando me refiero a hombre, me refiero a la humanidad, es importante que entendamos que invocamos el nombre de Dios y que Dios de alguna manera está presente allí en la oración. En Hebreos, el escritor de Hebreos nos invita a entrar confiadamente al trono de la gracia. Así que eso se hace a través de la oración. Y de alguna manera nosotros entendemos y creemos que es importante que nosotros tengamos esa comunión con Dios a través de la oración. ¿Y qué es lo que vamos a orar? Bueno, primero vamos a, como el Padre Nuestro, a tomarlo como ese bosquejo, como ese primer, digamos, diagrama de oración donde nosotros decimos Padre, invocamos el nombre de nuestro Dios, Padre, si quiere decirle Jehová, si quiere decirle Yahvé, si quiere decirle Adonai, o Kurios, ¿verdad?, que significa Señor. Usted puede invocar el nombre y nosotros regularmente decimos Padre porque el Señor Jesucristo oró así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces la oración empieza de alguna manera con alabanza: santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, el deseo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después pedimos que se haga su voluntad, es decir, Señor, yo te voy a pedir, yo te voy a suplicar, pero la respuesta es tuya. Si me lo quieres dar, amén. Si no me lo quieres dar, también te agradezco. De alguna forma nosotros somos la creación de Dios y Dios va a ser conforme a su soberanía, conforme a su voluntad absoluta, aunque en muchas ocasiones en su voluntad permisiva Él responde a nuestras oraciones. Debemos de estar conscientes que Dios siempre responde las oraciones, dice sí, dice no o dice espera. De alguna manera Dios siempre va a estar allí. Ahora, si usted ora y no recibe respuesta a la oración, quizás está pidiendo mal. Santiago nos lo dice cuando el escritor de la epístola a Santiago nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Allí en el capítulo 4 de Santiago tenemos esto, y cómo de alguna forma muchas veces pedimos a Dios como diciéndole: Señor, dame para que yo me deleite haciendo cosas que son en contra de tu nombre. Y Dios no va a responder ninguna oración que sea en contra de su voluntad. El Señor Jesucristo mismo, ¿verdad?, en el huerto de Getsemaní, cuando oraba con esas grandes gotas de sangre, decía: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nosotros de alguna manera esperamos que la voluntad de Dios se haga en el cielo como así también en la tierra. Al orar se acostumbra mirar hacia Jerusalén, o por lo menos eso es lo que hacían los antiguos. Tenemos pasajes como en la segunda carta de Crónicas, capítulo 6, 34, cuando se dedica el templo de Salomón, dice: cualquiera que mirare hacia este lugar desde lejos, tú oirás la oración. Y también en Daniel, capítulo 6, el verso 10, dice que Daniel oraba hacia Jerusalén, hacia el templo, digamos, prácticamente. Cuando la oración se hacía en los atrios, es decir, en el patio del templo, el rostro se tornaba hacia el templo mismo. Ambas costumbres, las horas fijas de la oración y de mirar hacia Jerusalén, las practicaron también los primeros cristianos. Y eso es importante porque al final muchas veces nosotros simplemente vamos a orar y agachamos nuestro rostro porque reverenciamos a Dios y de alguna manera cerramos nuestros ojos para no distraernos y poder concentrarnos en entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Si usted ora con los ojos abiertos, no peca, no pasa nada, pero al final tiene mucho mayor distracción. Ya está viendo que el mosco pasó, ya está viendo que ya se cayó algo, que ya alguien parpadeó, que alguien ya abrió los ojos, que ya esto, y ya no está concentrado en la oración, sino está concentrado en lo que pasa
a su alrededor. Por esa razón se invita a que las personas se puedan concentrar cerrando los ojos, y también hay otro tipo de oración que es mirando hacia el cielo, ¿verdad? El apóstol Pablo decía poner la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, decía el autor del libro de Hebreos en el capítulo 12, en el verso 1, y de alguna manera nosotros debemos de más bien poner nuestro corazón hacia Dios, porque podemos hablar con la boca, podemos decir elocuentemente oraciones muy elevadas, pero si nuestro corazón está lejos de Dios, son pura palabrería y vana repetición. Entonces es muy importante entonces que podamos entender el por qué orar y la definición de la oración, y practicar la oración como la hacían los antiguos, ¿verdad? En la mañana, cuando te levantas, agradécele a Dios, pídele a Dios. En la noche que te acuestes, pídele a Dios. Y al mediodía, ¿por qué no? Dile: Señor, te agradezco porque me has permitido pasar la mañana y empiezo la tarde, la pongo en tus manos, y te ruego que me ayudes a poder concluir el día correctamente para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Pues muy bien, aquí vamos a dejar este tiempo, es breve, finalmente es un tiempo que de alguna manera ocupamos los miércoles de 7 a 8, ya cantamos, y ahora es este tiempo del estudio, pero de alguna forma necesitamos depositarnos en las manos de Dios. Entonces vamos a terminar con una oración, y después nosotros acá seguimos. Señor, gracias por permitirnos poder hablar contigo. Te rogamos que nos guíes, nos ayudes a crecer en poder conversar constantemente contigo, como el apóstol Pablo diría: orad sin cesar. Señor, te pedimos bendición para todas las personas que vean este pequeño video, y en el nombre de Jesús.